gracias. Son ustedes muy amables, gracias. Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es martes 18 de junio de 2013. Estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un personaje muy fascinante. Ella es la astróloga más leída, más influyente de la Argentina, Ludovica Schiru. Publica unos libros fascinantes sobre el horóscopo chino, sobre el amor. Pero antes, todavía hay repercusiones, ecos, controversias por la reunión sostenida ayer lunes en el Vaticano entre el Papa argentino, el cardenal Bergoglio, Francisco I, que es muy encantador, ¿no? El Papa argentino que recibió al gobernante venezolano Maduro. Luego de la reunión, el Papa tuvo un pequeño cónclave allí en el Vaticano de pura índole religiosa y dijo que él es revolucionario, pero que los verdaderos revolucionarios en estos tiempos son los seguidores de Cristo. Veamos. Ser cristiano, sobre todo hoy, significa ser revolucionarios. Lo dijo el Papa Francisco el lunes por la tarde en el aula Pablo VI al encontrarse con los participantes en el Congreso de la Diócesis de Roma. El encuentro de ayer entre el Papa argentino y el dictador venezolano fue breve, 20 minutos, fue cordial. Intercambiaron regalos, esto es lo habitual. Maduro le llevó varios regalos. El más insólito o improbable, una constitución venezolana. La constitución que allá por el año 99 se aprobó en Venezuela, hecha a la medida de Chávez, que había sido elegido presidente democráticamente un año antes. ¿Leerá el Papa argentino la constitución chavista venezolana que le regaló Maduro? No creo. Este es el momento en que intercambiaron los regalos. A San Francisco de Asís. Bueno, cargo a Chávez primero, fíjense. Lo que encontré aquí en el paltó cuando me fui a vestir para este acto. Chávez vive, la lucha sigue. Y por aquí tengo, ya va, usted puede ir sin mostrártelo, a San Francisco de Asís, con el Cristo que le habló a San Francisco, miren. ¿Ves? Compartimos nuestro amor por San Francisco de Asís y por los humildes. Así que seguro vamos a hablar de eso. Esto era antes del intercambio de regalos, era Maduro en el Vaticano sacando pequeños panfletos de Chávez y diciendo que esto era un milagro, que Chávez se le apareciera ahí, de pronto, en uno de los bolsillos de su chaqueta. Un panfleto de Chávez, decía Maduro, pero esto es una cosa increíble, ¿cómo vive Chávez aquí en el Vaticano? Bueno, evidentemente algún pequeño ujier de Maduro había deslizado ese panfleto de Chávez. No veo yo intervención del Espíritu Santo en ello. No veo milagro, pero Maduro ve a Chávez en todas partes. Y se lo encuentra y dice que Chávez está vivo y redivivo y es omnipresente. Entonces, Maduro, luego de la reunión con el Papa, ya vamos a ver el intercambio de regalos, se permitió un pequeño momento desaforado. Rompió el protocolo. Estaba todavía ahí en el Vaticano, en el predio del Vaticano, y montó un mitin político y se desbordó. Chávez vive. Hasta la victoria siempre. Gracias. Bueno, no estaba el Papa ahí al lado, porque de haber estado el Papa pues se habría ruborizado un poco, no era el tono apropiado para un encuentro entre dos jefes de Estado. El Papa es un jefe de Estado, Maduro también. Ahora el problema es si Maduro es un jefe de Estado legítimo. Muchos creemos que Maduro es un jefe de Estado que está ahí instalado, atornillado, porque burló la voluntad popular en abril, porque hizo un fraude monumental. Bueno, en fin. Este es el momento en el que intercambiaron regalos. El Papa yo creo que estaba replegado, comedido. El Papa es un hombre infinitamente sagaz y entiende que tiene que hacer estas concesiones. La Iglesia Católica es como un gran partido político milenario y tiene que entenderse un poco con todo, ¿no? Pero yo veo que Maduro estaba más en su papel. Él era el Papa, Maduro.
Y el Papa, en cambio, tenía una actitud un poco más humilde, veamos. Cumplió este resultado. Me acuerdo cuando ya lo dije, sí, muy cercano a la realidad. Y fue nuestro santo, siervo de Dios, que está aquí esperando su canonización. Y eso fue no se lo trague todo porque por ahí es medio pesado, pero agarra el índice y el capítulo que le interesa léaselo. Esto vale la pena. Yo estuve en la comisión de redacción. Un hermano. Perdóname. Gracias. Extraordinario. Yo creo que el Papa, ¿sabe el Papa qué le van a regalar o lo sorprenden? Yo creo que el Papa debe saber, ¿no? Sus colaboradores, sus lugartenientes, yo creo que preguntarán, señor Maduro, ¿con qué regalo se va a descolgar usted? ¿No? Bueno, vaya a ser que Maduro saque también un muñequito de Chávez y le diga, canonícelo, su santidad. Es decir, que el Papa debe estar advertido, pero igual creo que se sorprendió cuando Maduro le regaló la Constitución venezolana. La Constitución venezolana, ustedes recuerdan que Chávez siempre la agitaba en un pequeño libro diminuto, ¿no? Y cada uno, pues, por supuesto, la interpreta antojadizamente a su manera, y creo que este es el momento en el que Maduro la recibe de un colaborador y se la desliza al Papa, pero el Papa se siente incómodo y uno de los sacerdotes de la curia vaticana acude a su socorro y recoge ese libro, bueno, impregnado de unas dosis políticas tal vez tóxicas para el Papa, ¿no? Muy ceremonioso, pero Maduro le estaba diciendo, lea esto, la Constitución, este artículo y este otro, y el Papa le da la Constitución al caballero que se la lleva, que el Papa no la va a leer, no la va a leer. Bueno, en fin, todos tenemos una opinión, ¿no? A mí me hubiera encantado que el Papa recibiera a Enrique Capriles. Ahí, estando con Maduro, de sorpresa. Que le diga, señor presidente de Venezuela, sí, quiero presentarle a un amigo. Pasa Enrique y pasa Capriles. Esto hubiera sido bonito, ¿no? Ver la cara desencajada de Maduro y que el Papa le diga, sí, Enrique Capriles estaba acá de paso en Roma, en fin, yo estoy a favor del diálogo, de la reconciliación. Esto hubiera sido genial. Pero bueno, el Papa tiene que ceñirse al protocolo, desde luego. Y luego, esto ya fue mucho para mí. Yo la verdad que he sufrido viendo estas imágenes. El Papa bendijo a Maduro. Tiene una mirada penetrante el Papa, ¿eh? Tiene una mirada fija, lo escudriña, lo toca, pero lo toca y lo ausculta también. Yo creo que el Papa mide la presencia satánica en esa testa poderosa de Maduro. Mide. Y el Papa está haciendo ahí como un exorcismo rápido, ¿no? Porque Maduro es tigre en el horóscopo chino, es tigre. Nació el año 62, es tigre. Es tigre como Fidel Castro, es tigre también del año 26. Fidel Castro nació el año 20. Todo esto le voy a preguntar en un momento a Ludovica Esquirro. Ahora, hoy, martes, un diputado opositor venezolano que se llama Edgar Zambrano fue al Vaticano, con toda razón, porque bueno, nosotros en la oposición hemos sacado más votos que ellos. Ellos nos han hecho trampa. ¿Por qué no nos reciben a nosotros? Yo quiero mi foto con el Papa también. Capriles viene pidiendo una reunión con el Papa hace tiempo y no se la dan, se la niegan. Y la foto se la dieron a Maduro. Entonces, este señor no tuvo la foto con el Papa, pero el Papa
se compadeció de él y llamó a uno de sus secretarios y le dijo, atiéndelo tú a este muchacho venezolano, Edgar Zambrano. Se hicieron la foto. Bueno, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Lo que uno quisiera es que el Papa también se hiciera la foto con Capriles y le diera la bendición a Capriles. Eso provocaría gran urticaria en Maduro y su pandilla, pero yo creo que sería un acto de justicia. Maduro fue luego a Portugal y como buen socialista, como buen admirador del régimen comunista cubano, llegó predicando con el ejemplo. Llegó en un auto cochambroso de origen soviético, creo que un Fiat Lada del año 80. Miren, cuán apiñado, hacinado estaba en ese vehículo antiguo Maduro. Bueno, en fin, así viven los socialistas del siglo XXI, muy suntuosamente. Maduro se pasea por el mundo, se hizo la foto con el Papa, está en Portugal, ya llegó a Francia, consolida internacionalmente a su régimen autoritario y donde quiera que pasa deja claro una estela de controversia, ¿no? Y nunca faltan venezolanos que expresan con gallardía su protesta ante Maduro. Esto ocurrió en Portugal. El presidente ilegítimo de Venezuela se encuentra hoy aquí en Belén y vinimos a protestar porque es un gobierno corrupto, ilegítimo. Para nosotros el presidente es Capriles. Yo soy ella. Yo me veo vivo en ella. Si yo viviera en Portugal, yo sería ella. Con esos anteojos y, bueno, con un poquito de sobrepeso, pero eso es un síntoma de buena salud, y vociferando mi protesta contra Maduro. Pero, qué curioso, ¿no? En un lugar tan melancólico, en esas tierras lusas, allí donde escribió sabiamente Pessoa, había tres, no más de tres, tres probablemente desempleados, muchachos portugueses que se manifestaron tibiamente a favor de Maduro. Bueno, en fin, no los veo yo muy convencidos, la verdad. No los veo muy convencidos. Yo supongo que han sido recompensados de alguna manera por agitar esas pequeñas banderitas. Maduro en Roma tuvo un momento, todos podemos tener ese momento, un momento de pequeña amnesia, un momento en el que uno siente que el alemán nos está alcanzando. El alemán es ese señor de mala reputación. La gente le dice el alemán, me ha atacado el alemán, el Alzheimer, ¿no? Entonces Maduro estaba hablando y dijo, esto lo dijo un poeta alemán, ¿quién era? Bertolt Brecht o Niemeyer, y la gente le decía es Alzheimer, porque no se acordaba. Yo comparé, y me perdonan porque en Europa sé que estos temas son muy sensibles por lo que ustedes padecieron en la década del 40. Yo comparé y cité en varias oportunidades a un poeta, dramaturgo alemán, aquel que dijo, no recuerdo bien ahorita su nombre, Niemeyer, no es Brecht, no. Brecht escribió después alrededor de lo que este poeta alemán escribió, aquello de que vinieron por mi vecino porque era comunista y yo no hice nada. Vinieron por mi otro vecino porque era sindicalista y yo no hice nada. Vinieron por mi otro vecino porque era judío y yo callé. Cuando vinieron por mí, ya no podía hacer nada. No había nadie que hablara por mí.
Algo así. ¿Cómo que se llama, Maximiliano? No, no es Néstor Brecht. Ah, es un cura. Bueno, Temir se va a acordar ahora aquí. Claro, porque esa es la parte final de la frase. La parte final de la frase dice, y cuando Maduro me cite 60 años después, no va a saber que lo dije yo, ¿no? Entonces la gente no sabe quién dijo eso, que Maduro cita caprichosamente y Maduro se queda allí suspendido nefelíbata, en una nube, en una niebla, y nadie sabe qué cosa es lo que está diciendo Maduro. Fue un momento interesante. No se sabe si esto lo dijo Bertolt Brecht, que en efecto fue un poeta y un dramaturgo alemán que murió más o menos 10 años después de terminada la Segunda Guerra, o si lo dijo un pastor luterano alemán, Martin Niemeyer. Parece que lo dijo Niemeyer. Y entonces alguien le sopló a Maduro desde el auditorio. Es Niemeyer, no es Brecht, pero en fin, era una controversia y uno dice, ¿y esto qué tiene que ver con los problemas de Venezuela ahora? ¿No? Porque los venezolanos el problema que tienen más urgente es que no pueden comprar papel higiénico. Y Maduro en Roma está sometido a esta discusión bizantina sobre el sexo de los ángeles. Martin Niemöller. Martin Niemöller. Y bueno, Bertolt Brecht después, fíjense que yo creía que era Bertolt Brecht también. Probablemente esto ocurrió, yo veo una relación causa-efecto, entre el Papa cuando le pone el dedo en la frente y esto. Este estrago cerebral de Maduro que ya no sabe quién dijo qué, ni dónde está, y si es Brecht, ni Niemeyer, o Chávez, el pajarito, es el Papa argentino, que al tocarle la frente ha provocado allí un pequeño movimiento sísmico. El Papa hace milagros, y este es un pequeño milagro, que ya Maduro no recuerda bien aquello que citó compulsivamente en la campaña electoral. Bueno, para terminar, hoy por la tarde aquí en Miami, la viuda de Osvaldo Payá, Ofelia Acevedo, ustedes saben que Osvaldo Payá era un líder prominente de la resistencia pacífica cubana y fue emboscado y muy probablemente asesinado en junio del año pasado en una carretera lejos de La Habana, a 8 horas en el coche. Entonces, la viuda y la hija, Rosa María, han llegado aquí a Miami y han decidido vivir aquí. Uno de los hijos de Payá ya vivía aquí. Han traído incluso a la mamá de la viuda de Payá, de Ofelia Acevedo. Dieron hoy una rueda de prensa en la Ermita de la Caridad. Explicaron que han salido de La Habana porque se sienten amenazadas, en riesgo. Y esto es brevemente lo que dijo la señora, muy admirable para mí, Ofelia Acevedo, viuda de Payá. Una de las razones fundamentales es la integridad física de mis hijos y de mi familia, que siempre ha sido amenazada siempre hemos recibido amenazas del gobierno cubano de muerte, de represión constante, de prisión. Pero teníamos a Osvaldo que nos garantizaba toda una seguridad y una fe inmensa. Y el hecho de que ellos hayan decidido quitar del medio a Osvaldo ha aumentado la vigilancia y la amenaza sobre mi familia. Bueno, bienvenida a Miami, Ofelia, y bienvenida a su hija Rosa María. Bienvenidas a la libertad. Aquí las queremos y las admiramos mucho. Miami es una ciudad que tiene mala fama en América Latina. A mí a menudo me insultan porque vivo en Miami, me dicen eres un gusano. Y yo me miro y digo, pero no soy un gusano, a lo mejor soy una mariposa, ¿no? Pero no hay que estigmatizar así solo porque uno vive en Miami. Pero bueno, esa es la propaganda, ¿no? Y entonces Ofelia Payá dijo claramente que en su opinión su marido Osvaldo, que era muy religioso, él era un líder espiritual, ¿no?, de oposición en Cuba, pero era una presencia crecientemente incómoda para los hermanos Castro. Por eso la seguridad del Estado lo seguía y ya le habían provocado accidentes de tránsito muy sospechosos. O sea, Payá era un problema para la dictadura y por eso, bueno, lo dieron de baja, ¿no? Pero su viuda dice que
todos los que vieron el accidente vieron a un auto chocar por detrás al vehículo en el que iba para allá y que por lo tanto eso no fue un accidente, ¿no? Sino que fue un atentado. Un carro los impactó, los sacó de la carretera y hay 3 en el hospital y no sabemos dónde está. Evidentemente, si un carro te impacta y te saca la carretera, en ese carro va Osvaldo para allá, eso tampoco fue... ahí hay una gran intención de alguien por sacar del medio Osvaldo para allá. Bueno, bienvenida a Miami, Ofelia Acevedo, viuda de Payá. Tenemos que ir brevemente a la publicidad, luego no se la pierdan, es un gran personaje, es Ludovica Sghirru, muy famosa astróloga, escritora argentina. Sus libros se venden muchísimo en la Argentina. Yo la conozco, la he entrevistado, la recomiendo con mucho entusiasmo. Es la última romántica del Apocalipsis y viene a hablarnos del año de la serpiente. El 10 de febrero ha comenzado el año de la serpiente. El 9 de febrero terminó el año del dragón. Estamos en el año de la serpiente. Yo que nací el año 65 soy serpiente. Ella, Ludovica, que nació el año 56, es mono. O sea que un mono y una serpiente van a platicar aquí en el programa después de la pausa. Ya volvemos. Hay palabras que se las llevan.